lo que ocurre con el alma, justo después de la muerte, según la Biblia. El instante de la muerte es el umbral más solemne de la existencia humana, el momento definitivo en que el velo que separa lo temporal de lo eterno se rasga. La tradición popular imagina a menudo un largo sueño, un limbo de inconsciencia que dura hasta el fin de los tiempos. Sin embargo, los textos antiguos revelan una verdad mucho más inmediata y urgente. La cesación de la vida física no significa la anulación del ser. Cuando el cuerpo exhala su último aliento, ocurre una separación crítica, una dualidad fundamental que ha sido objeto de estudio durante milenios. Lo que abandona la estructura de carne y hueso es esa chispa inmaterial, la esencia que nos hacía únicos en el cosmos, la cual inicia su viaje en el mismo instante en que el corazón se detiene. Te pido que te suscribas y actives el botón para ayudarnos a llegar a 1000 suscriptores y así poder traerte cada vez más contenido relevante y para que YouTube te avise cuando publiquemos nuevos videos. Las escrituras definen claramente este proceso como el regreso a la fuente original. El cuerpo, formado del polvo de la tierra, vuelve al polvo del que fue tomado, completando el ciclo de la materia. Pero el espíritu, la conciencia activa, regresa inmediatamente a Dios, quien lo dio. Esta no es una simple metáfora poética, sino la descripción de un evento literal. La personalidad, las memorias, la identidad forjada a lo largo de la vida, no se disuelven en la nada, sino que permanecen intactas en esa entidad espiritual. El alma se desprende de su vasija temporal y se encuentra, sin demora, ante la ineludible realidad de su estado eterno, completamente consciente y funcional. Esta conciencia inmediata nos lleva a un concepto vital conocido en la teología como el estado intermedio. No es el destino final, el cielo nuevo o el lago de fuego, sino un lugar de espera, una morada temporal para las almas desincorporadas. Los hebreos lo conocían como Seol, y los griegos como Hades, un reino subterráneo, pero dividido. Este lugar no es un páramo uniforme, sino un espacio compartimentado, donde las almas de los justos son separadas de las almas de los injustos, creando dos realidades simultáneas, separadas por una brecha infranqueable. La idea de que el espíritu duerme y permanece inactivo hasta el día de la resurrección se disuelve frente a esta realidad bíblica. El ejemplo más claro de esta realidad post-mortem es el dramático relato de Lázaro y el hombre rico. Este pasaje no es una simple parábola, sino una ventana reveladora al plano de espera. El hombre rico, incluso después de su muerte física, posee pleno sentido de su entorno. Sufre, siente sed y, crucialmente, tiene memoria de su vida pasada y la capacidad de razonar. Por su parte, Lázaro es consolado en un lugar de descanso, identificado como el seno de Abraham. Ambos están conscientes, ambos están en Seol Hades, y ambos experimentan las consecuencias inmediatas de sus vidas. Este estado intermedio subraya una verdad profunda. El juicio inicial de la vida tiene lugar inmediatamente. Las almas de los justos son trasladadas a un estado de paz y reposo, esperando la glorificación final de sus cuerpos. Mientras tanto, las almas de aquellos que rechazaron la gracia se encuentran en un estado de tormento y separación, sin posibilidad de arrepentimiento o escape. El puente entre estas dos secciones de Hades ya ha sido destruido. Esta división instantánea confirma que el destino eterno se sella en el momento del último aliento terrenal. No existe una segunda oportunidad para cambiar la trayectoria de la eternidad. Una promesa adicional, que da peso a la realidad de la transición inmediata, se encuentra en las palabras pronunciadas en la colina del Gólgota. El ladrón penitente, en su agonía, se dirigió al Mesías y le suplicó ser recordado. La respuesta de Jesús no mencionó una espera milenaria, sino la inmediatez del consuelo. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta declaración asegura a los creyentes que su espíritu no descenderá a un estado de adormecimiento. Para el justo, la muerte es simplemente una liberación gloriosa y el inicio de la comunión plena en el lugar de reposo, el cual es la antesala de la presencia celestial. Es fundamental distinguir el destino del alma del destino del cuerpo. El cuerpo sí espera, durmiendo en el polvo hasta la resurrección general de los muertos, cuando será transformado en un cuerpo glorificado, apto para la eternidad. Pero la persona interior, el espíritu, no duerme. Los mártires y santos, en diversas visiones bíblicas, son descritos como activos,
vestidos de blanco y clamando por justicia, lo cual refuta categóricamente la doctrina de la aniquilación o el sueño del alma. La vida después de la muerte es una progresión, una espera consciente que culminará con el encuentro final. El alma justa, al dejar el cuerpo, es recibida por seres angelicales y escoltada a su lugar de descanso, anticipando la reunificación con el cuerpo glorificado en la resurrección. Para el alma injusta, el transporte es igual de rápido y definitivo, pero hacia el lado opuesto de la cima. La enseñanza bíblica elimina la ambigüedad y la especulación sobre una posible nebulosa o un estado de hibernación espiritual. La conciencia persiste, el ser continúa. Esta visión de la transición nos confronta con la responsabilidad de la vida presente. Si la muerte es solo un cambio de vestuario y la conciencia de nuestro estado es inmediata, entonces cada día que vivimos en la tierra adquiere una gravedad eterna. La brevedad de nuestra existencia física es el único tiempo dado para asegurar nuestro destino en el reino de paz. La Biblia no busca infundir terror con esta enseñanza, sino inspirar una reflexión profunda sobre la conexión indisoluble entre el hoy y el mañana eterno. La pregunta que resuena, inevitablemente, no es sobre cómo morir, sino sobre cómo vivir, sabiendo que el siguiente instante, a la última respiración terrenal, será el primer instante de la eternidad. La promesa de paraíso o la realidad de la angustia no están separadas por siglos, sino por un único latido final. Este entendimiento eleva la urgencia de la fe y la acción, haciendo de la vida presente el campo de batalla y el camino hacia el destino ineludible del alma. Aún en ese estado intermedio, el alma no carece de una forma perceptible. El relato bíblico insinúa que el espíritu, despojado del cuerpo carnal, posee una especie de vestidura espiritual o una apariencia reconocible. No es una sombra etérea sin contorno, sino un ser consciente con una identidad clara que permite la interacción y el reconocimiento, como se observa en la comunicación del hombre rico con Abraham. Para los justos, este reposo implica una paz indescriptible, la liberación de la aflicción terrenal y la anticipación segura de la gloria venidera. Es un tiempo de consuelo en la presencia preliminar de la santidad, donde la comunión con otros espíritus justos mitiga la espera. La muerte para ellos es ganancia, el paso de la fe a la visión parcial. Sin embargo, este estado de reposo en el seno de Abraham no debe confundirse con la recompensa final y completa. El alma espera la gloriosa resurrección del cuerpo. La teología distingue la beatitud provisional del estado intermedio de la beatitud consumada del estado final, que solo llegará con la reunión de cuerpo y espíritu en el día de la resurrección. En ese gran momento, tanto los vivos como los muertos en Cristo serán transformados, recibiendo un cuerpo incorruptible y adaptado para la eternidad. Es entonces, y solo entonces, cuando el alma justa entrará en la plenitud del reino celestial y recibirá su galardón completo, incluyendo la corona de vida prometida. De manera paralela, el estado intermedio de tormento es una antesala del juicio final. Aquellos que sufren en el lado oscuro del Hades están esperando su propia resurrección, no para la gloria, sino para la condenación eterna. Este será el momento en el que el cuerpo resucitado se una al espíritu ya consciente para comparecer ante el gran trono blanco. Allí, los libros serán abiertos, y la sentencia final se pronunciará, justificando la separación inicial. La agonía del tormento inmediato se intensificará con la conciencia de la inminente sentencia eterna y la condena definitiva al lago de fuego. La certeza de esta dualidad inmediata confiere una seriedad incalculable a la existencia terrenal. El periodo de la vida se convierte en la única oportunidad para rectificar la posición del alma. Un tiempo limitado de gracia que culmina abruptamente en el umbral de la muerte. No hay purgatorios bíblicos ni segundas oportunidades. La decisión tomada en vida define si el alma cruzará el límite hacia el consuelo o hacia la angustia, haciendo que la transición de esta vida a la siguiente sea, en esencia, la primera etapa de la eternidad elegida. Esta conciencia urgente debe resonar en el corazón de todo aquel que escucha esta verdad. La doctrina del regreso del espíritu a Dios implica que, al morir, el Creador reasume el aliento de vida que había sido delegado temporalmente. Sin embargo, este regreso no es un simple reabsorberse en una unidad impersonal. El espíritu que regresa mantiene su individualidad y su historial moral intacto.
esperando la rendición de cuentas. Las Escrituras indican que es Dios quien juzgará la obra de cada hombre, y este juicio se anticipa con la separación inmediata del alma hacia el descanso o la desdicha. Esta rendición de cuentas no espera necesariamente el fin del mundo, sino que comienza en el momento de la transición, donde el alma es clasificada y dirigida a su lugar provisional. El proceso es solemne y personal, a diferencia de los rituales fúnebres terrenales, que buscan honrar el cuerpo que se descompone. El alma experimenta un juicio invisible pero real. La vida entera pasa ante los ojos del espíritu, no como un espectáculo de memoria, sino como una confrontación con la verdad de sus acciones y omisiones. La justicia del Creador es perfecta y la evaluación es ineludible. Este encuentro inicial con la santidad divina es lo que define si el alma experimentará consuelo o terror en el estado intermedio. Para el justo, la conciencia de haber vivido conforme a la voluntad superior produce una paz inefable. Para el injusto, el recuerdo de la oportunidad desperdiciada es el inicio del tormento. Esta visión bíblica del destino inmediato del alma refuerza la enseñanza sobre la resurrección corporal futura. La resurrección es esencial porque la plenitud del ser humano exige la unión de espíritu, alma y cuerpo. Si el alma fuera la única parte de la persona que continuara existiendo, la promesa de la restauración completa sería vacía. El cuerpo resucitado y glorificado será la culminación del plan divino para la humanidad redimida. Para el alma en el paraíso, la espera es una promesa. La resurrección final es el evento que completa su felicidad y la introduce en la nueva creación, donde ya no habrá velos, ni dolor, ni separación alguna de la fuente de la vida eterna. Por ello, el estado intermedio, aunque sea un lugar de consuelo o de angustia, es fundamentalmente un lugar de transición y de espera. Es un recordatorio de que la historia personal no termina con el entierro, sino que se suspende hasta el gran día en que la historia cósmica se complete. El alma, consciente y expectante, aguarda la trompeta final que convocará a la materia a unirse nuevamente al espíritu, marcando el inicio de la eternidad plena. Este panorama integral une la doctrina de la inmortalidad del alma con la doctrina de la resurrección del cuerpo, proporcionando un marco coherente para el destino humano. La persistencia de la conciencia y la memoria en el estado intermedio es quizás uno de los aspectos más conmovedores de esta verdad bíblica. No solo el hombre rico recuerda su vida, sus hermanos y sus privilegios perdidos, sino que también los justos, como se narra en el libro de la Revelación, conservan la capacidad de observar, clamar y adorar. Ellos no son fantasmas silenciosos o sombras sin propósito, sino una congregación activa de almas que ha alcanzado el descanso. Este hecho desmantela la noción de un olvido misericordioso. El alma lleva consigo todo lo que fue, para bien o para mal. Esta memoria activa tiene implicaciones profundas para la enseñanza moral. Si el espíritu justo mantiene el recuerdo de las tribulaciones superadas, su consuelo es magnificado por la comparación con el sufrimiento pasado. La perspectiva eterna transforma la comprensión de las pruebas terrenales. Por otro lado, la memoria del injusto actúa como un tormento adicional. El recuerdo de las advertencias ignoradas y las oportunidades desperdiciadas se convierte en un fuego interno que complementa el sufrimiento externo de la separación. El remordimiento, exacerbado por la conciencia plena, es una parte integral de la experiencia del alma en el lado de la angustia. El concepto de la gran cima que separa a los justos de los injustos en el Hades es crucial. No se trata de una barrera geográfica que podría ser sorteada con esfuerzo, sino de una separación moral y espiritual inmutable, fijada por la autoridad divina. Esta fijeza subraya la irrevocabilidad de la decisión tomada en vida. Una vez que el alma cruza el umbral, su posición es definitiva. Esta enseñanza pone fin a cualquier esperanza de tránsito o transferencia entre los dos estados provisionales. La cima es la manifestación física de la brecha espiritual que existía en vida. Reflexionar sobre la inmediatez de la transición y la permanencia de la conciencia nos obliga a reevaluar nuestras prioridades. Si la eternidad comienza hoy, para cada persona que muere, la preocupación principal no puede ser la acumulación temporal de riquezas o placeres que serán irrelevantes al instante del juicio. La verdadera riqueza es aquella que el alma lleva consigo: la fe, las obras de justicia y la relación establecida con el Creador. Esta verdad, lejos de ser sombría,
Infunde propósito y significado urgente a cada día que se nos concede en esta vida pasajera. La muerte no es el final, sino el primer acto del drama eterno. El misterio de la comunicación entre el mundo de los vivos y el de las almas desincorporadas también es abordado sutilmente por las narrativas bíblicas. El hombre rico, desde su lugar de tormento, suplica que se envíe una advertencia a sus hermanos que aún viven, demostrando que existe una preocupación por el destino de aquellos que quedan atrás. Sin embargo, la respuesta dada por Abraham es categórica. La revelación ya ha sido proporcionada en la tierra a través de los profetas y las escrituras. Si no escuchan a estas autoridades, tampoco serán persuadidos por alguien que regrese de entre los muertos. Esta respuesta establece un principio fundamental. El destino del alma es un asunto personal e intransferible, y la guía necesaria para la salvación se encuentra plenamente disponible durante la vida terrenal. No se requiere de apariciones espectrales ni de milagros post-mortem para convencer a los vivos. La verdad revelada posee suficiente autoridad para cimentar la fe y dirigir el camino. La imposibilidad de enviar mensajeros desde el Hades subraya que la etapa de la decisión ha concluido irreversiblemente para quienes ya han partido. La esperanza del justo en el estado intermedio no es la negación de su situación actual, sino la certeza del futuro glorioso. Ellos han intercambiado el peregrinaje de la fe por el descanso de la paz, aguardando la consumación de todas las cosas. Es una espera activa, llena de alabanza y entendimiento. La muerte para el creyente es el fin del combate espiritual y el inicio de la recompensa preliminar, un anticipo de la gloria que está por venir. Esta perspectiva transforma la visión de la muerte de un evento trágico a una liberación esperada. Al contrastar la paz de Lázaro con la angustia del hombre rico, se nos presenta la seriedad de la elección moral. La pobreza o la riqueza material no fueron los factores determinantes, sino la relación del individuo con la ley divina y la respuesta a la gracia. Lázaro fue consolado no por su miseria, sino por su fe. El hombre rico fue atormentado no por su fortuna, sino por su egoísmo y su indiferencia ante la necesidad ajena y ante la palabra revelada. Este juicio inmediato demuestra que Dios no juzga la apariencia externa, sino la condición interna del corazón y las intenciones del alma. La enseñanza sobre el estado intermedio también ilumina el concepto de la soberanía divina sobre el tiempo y el espacio. Para el espíritu liberado del cuerpo, la percepción temporal cambia radicalmente. La espera que parece larga para los vivos en la tierra no tiene la misma duración ni el mismo peso para el alma que ya ha entrado en la esfera eterna. La inmediatez del hoy estarás conmigo en el paraíso implica que la transición es instantánea, trascendiendo la cronología humana. El alma, al dejar el cuerpo, ingresa en una dimensión donde el tiempo lineal ya no es la medida principal de la existencia. Este cambio de perspectiva temporal es vital para comprender la naturaleza del reposo. El alma justa no está sufriendo la impaciencia de los años, sino experimentando una paz que supera todo entendimiento humano. La espera de la resurrección no es una carga, sino una certeza gozosa. Esta convicción del alma en el paraíso es un testimonio silencioso de la fidelidad del Creador y de la seguridad de sus promesas, reforzando la paz que ya experimentan al estar liberados de las limitaciones y dolores terrenales. En contraste, para el alma en angustia, la conciencia aguda del tiempo perdido y la desesperanza de la eternidad se convierten en elementos de su tormento. No hay distracción, ni olvido, ni la atenuación del dolor que el tiempo a menudo trae en la vida terrenal. La memoria es implacable y el sufrimiento es constante, sin el alivio de una fecha de finalización. La irrevocabilidad de su estado es la fuente principal de su miseria, al entender que ha perdido para siempre aquello que desechó mientras tuvo la oportunidad. La enseñanza integral sobre lo que ocurre al morir sirve como el motor fundamental para la vida ética y moral. Al saber que la conciencia no se apaga, que la memoria persiste y que el juicio es inmediato, la persona es compelida a vivir una vida que esté alineada con los principios eternos. La esperanza del cielo y el temor del infierno dejan de ser conceptos abstractos y lejanos para convertirse en realidades inminentes, separadas solo por un parpadeo de la existencia. Por tanto, la respuesta más adecuada a esta verdad no es la especulación o el miedo paralizante, sino la acción reflexiva y la transformación interior. La pregunta final que emerge de esta profunda reflexión bíblica no es meramente doctrinal, sino existencial.
Si el destino del alma se sella con el último aliento y la conciencia es inmediata, ¿qué peso tiene cada decisión tomada en el presente? La vida, vista bajo la lupa de la inminente eternidad, se revela como un periodo de prueba crucial, un laboratorio de carácter donde se moldea el destino final. La fe no es solo una creencia teórica, sino la moneda de cambio para asegurar el tránsito al reposo en el instante de la partida. Esta urgencia eterna implica que la verdadera sabiduría reside en prepararse para lo inevitable. La preparación no consiste en acumular bienes terrenales o en buscar la fama efímera, sino en cultivar el tesoro interno, la justicia, la compasión, la humildad y, sobre todo, la reconciliación con el Creador. Los textos antiguos nos instan a vivir de tal manera que, al rendir cuentas, la balanza de nuestra existencia se incline hacia el lado de la luz. El conocimiento de la pronta conciencia post-mortem debe ser el motor para desechar la negligencia espiritual. Además, la narrativa del estado intermedio refuerza la importancia de la vida comunitaria y la responsabilidad social. La súplica del hombre rico por sus hermanos demuestra que las conexiones familiares y sociales mantienen su relevancia en el plano eterno, aunque la intercesión directa sea imposible. El recuerdo de nuestras interacciones, de cómo tratamos a los necesitados y de si compartimos la verdad de la esperanza, será parte del inventario del alma. La caridad y la predicación de la palabra se convierten, por lo tanto, en actos de trascendencia eterna. La solemnidad de la muerte nos recuerda la fragilidad de nuestra existencia física y la solidez de nuestra realidad espiritual. La certeza de que el alma continúa consciente y expectante elimina la posibilidad de que la vida sea un mero accidente biológico sin consecuencias duraderas. Al final, el velo entre este mundo y el próximo es extremadamente delgado, y cruzarlo significa entrar, sin transición ni pausa, en la realidad absoluta. El legado que un alma deja no es de piedra o metal, sino la huella imborrable de su relación con lo divino, la única posesión que la acompañara al otro lado de la cima. Esta fue otra historia llena de fe y esperanza aquí, en Hablando con Dios. Cada relato que compartimos nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la luz de Dios nunca deja de brillar. A veces las pruebas que enfrentamos no son castigos, sino caminos que nos acercan a su propósito. Si este mensaje tocó tu corazón o te hizo reflexionar, cuéntanos en los comentarios qué enseñanza te dejó esta historia. Nos encantará leerte. No olvides suscribirte y activar la campanita para seguir recibiendo más historias que fortalezcan tu fe, inspiren tu espíritu y te recuerden que Dios siempre tiene el control. Cada semana te esperamos con nuevos mensajes, testimonios y relatos bíblicos que transforman el alma y renuevan la esperanza. Comparte este video con alguien que necesite una palabra de aliento hoy. Y recuerda, cuando hablas con Dios, nada es imposible. Hasta el próximo video. Que Dios te bendiga.